estado hablando acerca de las enseñanzas del reino. El Señor nos ha estado hablando acerca de lo que significa el reino. Y el reino es ese lugar donde el rey tiene el dominio. Es ese lugar en donde el rey tiene influencia. Y es algo que debemos, yo les quiero dar como que una recapitulación antes de comenzar, para que tengamos un como fondo de lo que se ha estado hablando, ¿verdad? El reino es ese lugar en donde el rey influye, es en donde el rey se mueve y se hace lo que él ha establecido. El reino es un estilo de vida, es una cultura superior en donde el lenguaje y los principios y los valores son de acuerdo al reino. Un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Por ejemplo, cuando adoptamos un estilo de vida saludable, comemos bien, no tomamos sodas, decidimos ir al gimnasio, nos cuidamos y estamos bajo como regímenes. Estamos bajo constancias que nosotros como que accedemos por tal de tener ese estilo de vida, y el reino es un estilo de vida que nosotros adoptamos, ¿verdad? Para poderlo vivir y poner en práctica. Y el reino de los cielos siempre está en crecimiento, siempre está en crecimiento. Por ejemplo, nosotros, a los que no saben, Bread of Life, la iglesia central está en Taiwán, muy lejos de acá. Yo me recuerdo que estaba este año que tuve la oportunidad de ir, le mandé la ubicación a mi novia y a mi futura prometida, no, mi futura esposa, mi prometida. Le mandé la ubicación y estaba como a 6.000, 7.000 kilómetros de aquí. Está lejísimos. Y allá van 14 horas adelantadas. Entonces, allá ya tuvieron el servicio ayer por la noche para nosotros. Entonces, lo que quiero decirles es que el reino de Dios siempre está en crecimiento. Así como estamos nosotros reuniéndonos ahorita aquí para escuchar la palabra de Dios, para honrarlo a Él, así mismo hay otras personas que se están reuniendo también en otras iglesias que se están, que están adorando a Dios y que están creciendo con Él. El reino se establece de acuerdo a relaciones de pacto con Dios, con el Espíritu Santo y con mi prójimo, en donde la justicia, la paz y el gozo prevalecen sobre los aspectos materiales y donde el amor y la oración se expresan sin distinción. Yo no sé, o sí sé la mayoría de ustedes a qué se dedican, pero por ejemplo, no sé cuando hay algo en sus vidas que les produce mucho como placer, o que les produce mucho nervio, o sea, que les emociona hacer, ¿verdad? A mí en este caso es algo que me emociona hacer. Siempre que me dan el privilegio, para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, pero siempre me pongo nervioso, aunque ya los conozca y aunque no seamos muchos, pero siempre me pongo nervioso. Y una vez yo estaba hablando con un pastor, creo que ya se los comenté también, pero se los quiero volver a contar, es algo que me da tranquilidad. Estaba hablando con este pastor y le digo: mire pastor, es pilísimas para predicar y maneja muy bien todos esos temas. Le digo: ¿qué tips me puede dar para poderme relajar y todo? Y me dio algunos tips, y después terminó con esto y me dice: Sergio, mira, predicar es como echarte una pieza con Dios, como bailar con Dios. Es donde le permitís a Dios que Él pueda tomarte y llevarte al ritmo que Él te quiera llevar. Y muchas veces hemos visto en las películas, ¿verdad? Que cuando las chavas, que son siempre las que sacan a bailar a los chavos, que siempre o sea, van al ritmo de la música, y pues precisamente Dios eso es lo que quiere hoy, llevarnos a su ritmo. Hoy vamos a estar viendo algo que es muy básico, algo que es muy fundamental, pero yo le decía al Señor: Señor, esto es, créanme que esto es lo más básico que podemos aprender el día de hoy. Y le decía: ¿por qué esta predicación? Y el Señor me ponía a mí en la mente: mira Sergio, y me decía: muchas veces tratamos de hacer algo, muchas veces tratamos de avanzar en cosas que no podemos o no debemos avanzar todavía sin saber algo antes. Muchas veces está el dicho, ¿verdad?, que queremos correr y no podemos ni siquiera caminar, ¿verdad? Hay un proceso para todo. Hay un proceso en nuestra vida cristiana. Posiblemente tú estás queriendo cambiar tu vida y que tu vida ya, o sea, estás un poco desesperado por lo que está pasando, pero el Señor hoy nos dice: hoy vamos a comenzar por lo más básico, por lo más fundamental. Y quiero hablarte te voy a mencionar dos grupos de personas, o varios grupos de personas que se mencionan en la Biblia. ¿Cuántos han escuchado a los fariseos? ¿Han escuchado a los fariseos? Ok. ¿Han escuchado de los escribas, de los saduceos? Va. ¿Quiénes eran ellos?
Ellos, la palabra del Señor dice, bueno, Marcos 12, 38, 40, Jesús les dice, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Qué presión para los que están sentados aquí. No son bromas. Y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los fariseos y los escribas eran esas personas que eran muy... ¿Será que le puedes bajar un poco al eco? Eran esas personas que eran tan expertas en la Biblia, pero se sabían la ley de Dios de principio a fin. Eran esas personas que practicaban la ley de Dios. Porque eso era lo que ellos hacían. Ellos dedicaron su vida completamente a estudiar la palabra de Dios y ellos se encerraban en eso. Pero entonces cuando ellos se topaban con la doctrina que Jesús estaba predicando, había algo que no hacía match con lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces siempre venía algún maestro de la ley, siempre venía alguien que era bien pilas, que se sabía todo, y venía y le hacía preguntas a Jesús con el fin de hacer caer a Jesús, o con el fin de que Jesús contestara de una manera que no era correcta. Pero ahí vienen, ¿qué pasaba siempre? Jesús siempre contestaba de la mejor manera. Jesús contestaba de unas maneras tan increíbles que a veces ni siquiera les contestaba con un sí o con un no, con la respuesta que ellos querían. Les respondía con otras preguntas y al final ellos no sabían ni qué responder. Y hay un pasaje bíblico en el cual vamos a basar la palabra, a basar la prédica hoy, que se repite dos veces. Se menciona en Mateo y luego se menciona en Marcos. Dos personas distintas que con un fin distinto se acercan a Jesús. El primero en Mateo con el fin de tentar a Jesús, con el fin de que él pueda responder de una manera errónea y poder condenarlo y poder matarlo, porque andaban buscando una ocasión para poder crucificar a Jesús, ¿verdad? Y la otra persona, que es en la que nos vamos a centrar hoy, viene y le hace la pregunta con el fin de querer saber una respuesta genuina de parte de Jesús. Y quiero que me acompañen a Marcos 12, 28 al 34. Dice así, se los leo, igual creo que están, ok. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este: amarás al Señor como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. ¿Cuál era el escenario en el que se había encontrado Jesús antes de que le preguntaran esto? Vienen los maestros de la ley y le dicen: Jesús, por ejemplo, la ley nos dice que si hay una pareja que está casada y el esposo se muere, el que toma el lugar del esposo va a ser el hermano del que falleció, ¿verdad? Entonces esa persona va a ser la que se casa con la que había quedado viuda. Y luego, si se vuelve a morir vuelve a pasar el otro hermano, y así era una cadenita, ¿verdad? Entonces la pregunta de ellos era: ¿de quién va a ser mujer al final como en la otra vida, ¿verdad? Entonces Jesús viene y les dice: miren, o sea, realmente no se trata de eso. Cuando estemos en la presencia de Dios y cuando ya estemos en el lugar, no va a ser un tema en el cual nos vayamos a preocupar. Entonces, sin duda, a este maestro de la ley, que fue el que le hizo la pregunta de cuál era el primer mandamiento de todos, le impactó la respuesta de Jesús.
Y él quería saber una respuesta genuina de parte de Dios. Ahora, a mí me surgen muchas preguntas. Yo no sé si a ustedes en lo que leyeron se le venían varias preguntas. Pero, ¿cómo alguien o por qué alguien que es muy bueno en lo que hace, por qué alguien que sabe todo lo que están hablando ahí por ser de la ley, viene y hace una pregunta y le dice: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? O sea, mi pregunta primera es: ¿será que él no lo sabía? O sea, definitivamente lo sabía. Ese es el primer mandamiento que el Señor le dio a Moisés y fue escrito en las tablas de piedra. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué se la hacía? Y algo que en lo que Jesús viene y le dice: mira, el primer mandamiento y el más importante de todos es que vas a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con cuatro cosas vas a amar al Señor. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo hizo su pregunta esta persona? Él le dice: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿O cuál es el mandamiento más grande? ¿Será que le preguntó mandamientos o le dijo: Señor, ¿cuál es el segundo mandamiento más importante? Definitivamente no, pero Jesús mira una oportunidad para decirles y les dice: el segundo mandamiento es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces tratamos de enfocarnos y decir: bueno, yo quiero amar al Señor, yo quiero agradar al Señor, pero entre ese agradar al Señor muchas veces nos llevamos a muchos hermanos que están a la par nuestra, ¿verdad? Muchas veces no tenemos buenas relaciones con nuestros hermanos y queremos amar al Señor, ¿verdad? Entonces estamos como que cayendo en una contradicción. Y Jesús viene y les dice: mira, o sea, así de importante también, es importante que ustedes puedan amarse entre ustedes mismos como se aman ustedes. Ahora, muchas veces no podemos amar a las personas y nos preguntamos: ¿por qué no puedo amar a esa persona? Y está la posibilidad de que nosotros tampoco nos amemos a nosotros mismos y por eso no estemos desarrollando ese resultado. Y me gusta la respuesta que el escriba le da, que el maestro de la ley le da a Jesús. Le dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y ahí dice, ahí hay una coma, dice: y amar al prójimo como a uno mismo es más grande, es más que todos los holocaustos y sacrificios. De esta prédica me gustaría que hubiera como que la segunda parte. Un día soñé con predicar 2 partes y algún día voy a volver a predicar la segunda parte, que vamos a enfocarnos en esto, en lo del prójimo. Pero quiero mencionar algo: los sacrificios y los holocaustos para las personas que vivían en base a la ley eran básicos. O sea, ¿quiénes usaban los holocaustos y quiénes hacían sacrificios? Eran las personas de la ley que venían y querían tener acceso a Dios por medio de eso. Por ejemplo, si tenían o cometían algún error, cometían algún pecado, lo que ellos hacían era ofrecer un sacrificio para poder pedir perdón. Pero él viene y reconoce que más importante que todo eso, que sacrificios y holocaustos, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta: ¿cuántos consideran que aman a Dios? Que puedan levantar su mano y me digan amén. Ok, no todos. Amén. Yo creo que todos amamos a Dios y todos queremos amarlo como Él nos dice aquí en su palabra. Y hoy vamos a estar hablando de 4 dimensiones que el Señor nos requiere para que nosotros podamos amarle. Pero antes de entrar en esas 4 dimensiones, yo quiero que ustedes puedan ver algo conmigo. Y es que el término de amor se ha vuelto tan común. La palabra amor es algo, se ha vuelto tan como más como un sentimiento y no como realmente lo que significa, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han escuchado más de alguien alguna vez diciendo, yo creo que, bueno, diciendo: alarán, amo esos tenis. ¿Alguien que haya escuchado diciendo eso a alguien? Por ejemplo, vamos a comer tacos y cuando terminan de comer: amé esos tacos, qué buenos estaban esos tacos. Las chavas cuando se van de compras: es que amé esa falda y amé esos zapatos y todo es amé y amé y amé. Entonces, cuando decimos amamos a Dios, creemos que amar a Dios es como amar a los tacos. Yo sé que amar a los tacos es bien fácil, pues son riquísimos, pero no tiene, o sea,
A lo que voy es de que el término lo hemos cambiado, ¿verdad? Y no significa lo mismo. Entonces, yo los quiero llevar hoy por un viaje en donde me gustaría enseñarles y que el Señor nos revelara qué es lo que significa amarlos y cómo el Señor nos pide que lo podamos amar. Otra de las cosas que me llaman la atención es de que Jesús le dice al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Entonces, ¿cómo alguien que no está lejos o sea, cómo puede estar tan lejos y tan cerca a la vez, verdad? Que Jesús le mencionaba eso. Así que la primera dimensión para poder amar a Dios es amarlo con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Esa es la primera área, la primera dimensión con la que nosotros podemos amar a Dios. ¿Y por qué le decía que esto era lo más básico? Porque ¿cuántos de ustedes habían escuchado este versículo? Ustedes lo han escuchado muchas veces, han escuchado posiblemente muchos sermones acerca de esto, han escuchado muchas personas diciéndoles que no sabemos, ¿verdad? Porque no sabemos los mandamientos y sabemos de que este es el primer mandamiento. Entonces es algo que ya hemos escuchado. Pero yo estoy seguro que el Señor hoy te va a sorprender. Sé que todos los que venimos hoy acá tenemos una necesidad en nuestro corazón que solo el Señor puede suplir. Posiblemente pasamos una semana bien difícil, posiblemente tuvimos muchos problemas, pero hoy el Señor tiene algo especial para ustedes y yo sé que los va a sorprender. Así que cuando comenzamos ahorita a ver las dimensiones, vamos a estar aprendiendo un poco de griego también. Si quieren seguir con las clases de griego, me pueden buscar afuera después y podemos. Son bromas, hay unas cosas que tal vez no sé cómo se vayan a pronunciar, pero amarlo con todo el corazón. Corazón viene del griego cardia. Yo no sé si ustedes, estoy seguro que han escuchado muchas veces los términos, por ejemplo, taquicardia. Por ejemplo, el cardiólogo, cuando alguien está teniendo problemas de corazón. Por ejemplo, cuando yo tengo muchos amigos que me dicen: vos tengo que ir al cardiólogo. Y digo: no, hombre, ¿qué pasó? Sí, es que conocí a esta chava y me hizo daño en el corazón. El cardiólogo, por ejemplo, que les da un paro cardíaco. Y es que de ahí viene esa palabra, ¿verdad? Ese es el origen del griego. Y significa los pensamientos y los sentimientos, o sea, que involucran a la mente también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay una historia en la Biblia que se las quiero contar. Es una de las mejores historias para mí románticas, me encanta. Y es cuando Jacob viene y se enamora de una chica. Jacob es el hijo de Isaac y él viene y va a buscar una mujer y se enamora de una mujer y dice: no, yo tengo que hacer algo por estar con ella. Yo quiero casarme con ella. Y viene y en ese entonces la forma en que lo tenían que hacer era acercarse con los suegros, ¿va? De una vez los mandaban así a la muerte. Y que no me va a escuchar mi suegro porque y viene Jacob y le dice: mira, yo estoy enamorado de Raquel. Raquel se llamaba la chica y me gustaría casarme con ella. ¿Qué pensás? Mira, yo soy bueno, soy buen patojo, pues soy trabajador y todo el speech que uno da cuando conoce a los suegros, ¿va? Entonces viene el suegro y le dice: mira, está bien, yo no te la voy a negar, no te la voy a negar. Pero el suegro le dice: mira, si querés estar con ella, tenés que trabajar 7 años por ella. Ay, yo digo, si me hubieran dicho eso a mí, no sé qué hubiera hecho. Yo digo que sí. No, imagínense que eso siguiera hoy en día, que siguiera una cultura así. No podría, ¿bachai? No se podría, él dice que no. Entonces Jacob se rasca la cabeza y dice: 7 años, son 7 años, pero la amo con todo mi corazón. La amo con todo mi corazón y voy a trabajar esos 7 años. Y empieza su arduo trabajo. Era una persona muy trabajadora y el suegro de Jacob empezó a ser prosperado por Jacob porque era una persona que le gustaba el trabajo. Luego de que se cumplen los 7 años, Jacob se estaba tronando los dedos, que ya no aguantaba, que quería estar con ella. Y en esa noche de bodas pasa de todo. Y a la mañana siguiente, adivinen qué es lo que pasó. Voltea a ver a la persona que tiene a la par y resulta que no era Raquel, era otra persona que le habían dado. ¿Cómo se sentirían ustedes? Se sentirían estafados, se sentirían burlados por sus suegros, se sentirían así como: ¿qué pasó? Viene Jacob y le va a decir al suegro: mirá, ¿qué pasaste? ¿Qué pasó? Me cambiaste a la mujer que yo amaba, ¿por qué lo hiciste? Y le dijo: mirá, se me olvidó decirte que en mi cultura o en nuestra cultura, pues primero damos a la mayor, ¿verdad? No se puede casar la menor antes que la mayor.
7 años pasaron y no le pudo decir el hombre eso a Jacob. Tuvo que pasar 7 años y le dice, mira, pero te hago el ofrecimiento de nuevo. Si querés estar con Raquel, puedes trabajar 7 años más por ella. Ese era amor, ustedes. Trabaja de nuevo 7 años, 14 años ya hubieras trabajado por Betsy. No, no. Jacob decía hacerlo porque lo amaba con todo su corazón. Y eso es un ejemplo que yo les quería poner de lo que implica amar con el corazón, que incluye nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. La segunda dimensión en la cual nosotros podemos amar al Señor es amar al Señor con toda nuestra alma. Estas son frases que muchas veces usamos cuando estamos enamorados, ¿verdad? Te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, te extraño con toda mi alma. Pero amar al Señor con todo el alma viene del griego, la palabra alma, del griego psyche. ¿Le gusta? Psyche. El aliento, y significa el aliento por implicación. El espíritu significa también persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo o corazón. Y en Génesis 2:7 dice que el Señor viene y forma a Adán, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Forma a Adán del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en su nariz. ¿Y qué fue lo que pasó? Adán recobró vida, ¿verdad? Adán pudo moverse, pudo poder empezar a vivir porque Dios ya había soplado aliento de vida en él. Entonces, cuando hablamos de amar al Señor con toda nuestra alma, es de que debemos amarlo con todo, pensando en de que sin Él nosotros no somos nada. Y quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí serían algo sin el Señor? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes o ninguno de nosotros podemos levantar nuestra mano y decir, Sergio, yo estaría mejor sin Dios. Eso es una mentira. Y muchas veces lo que hacemos es hacernos una pregunta, ¿dónde estaría yo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Dónde estaría yo si el Señor no me hubiera rescatado hoy? Y pueden ponerse a pensar en este momento. Si el Señor no los hubiera alcanzado, si no nos hubiera llamado y no nos hubiera dicho, mira, yo realmente te amo, ¿en dónde estaríamos hoy? Yo, en lo personal, yo no sé si podría estar con vida, ¿verdad? Muchas costumbres, muchas formas de vivir que uno adopta que no son conforme a la voluntad del Señor y que solo su amor y su misericordia nos saca de ahí. Pero amarlo con todo el alma significa amarlo de esa manera, decirle, Señor, yo te voy a amar con todo porque yo sé que sin ti yo no valgo absolutamente nada, Señor. Así que la tercera dimensión, amarlo con toda la mente. Mente viene del griego dianía, que significa pensamiento hondo, propiamente facultad mental o su disposición, su ejercicio, entendimiento y mente. Muchas veces a nosotros nos tachan como cristianos, como personas fanáticas. ¿Cuántos han escuchado ese término? Por ejemplo, cuando tú estás queriendo cambiar tu vida y tal vez te echas tu post ahí en Instagram o subís alguna foto en Facebook que fuiste a la iglesia o tallaste la ubicación y luego tus amigos te empiezan a mandar, ya, pandereta, aleluya. Yo tenía rato de no escuchar esos términos, pero a mí me los decían cuando yo estaba más jovencito. Sigo joven pues, pero cuando estaba en el colegio yo me acuerdo que yo tuve mi encuentro con Jesús y mi cambio de vida fue bien radical. Fue bien radical. Esteban les puede contar de esto porque él me conoció la versión antes y pues la versión después. Y yo me recuerdo que cuando estaba en los recreos del colegio, yo decidía ponerme a tocar guitarra, por ejemplo, o me ponía a leer la Biblia y la gente me miraba a veces mal, ¿verdad? Y me decía, ¿este brother qué le pasa? Porque está en el recreo leyendo la Biblia o tocando la guitarra, ¿verdad? Pero era mi manera en que yo le estaba expresando al Señor que lo amaba y que quería saber más de Él. Y me criticaban y me decían, no hombre, vamos a jugar fútbol. Me decían, no, a Sergio no le digas porque tiene que tocar guitarra o algo así. Y realmente no me importó porque todo eso fue como el Señor me fue formando, ¿verdad? Así que el que alguien más venga y nos diga a nosotros que el evangelio es algo que significa que es algo donde alguien más me dice qué hacer, donde alguien más me dice cómo comportarme y qué hacer, eso es una mentira,
Muchas personas dicen eso, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque ahí dicen qué hacer, ahí dicen, me dan mandamientos y yo no quiero estar que me manden, ¿verdad? Yo simplemente no quiero que me manden. Pero el evangelio es un acto voluntario y racional. Y racional, no irracional. A ustedes, por ejemplo, el día de hoy, ¿a alguien de ustedes lo obligaron a venir el día de hoy? Posiblemente, algún niño. Que a uno de niños lo obligan a ir a la iglesia. Va, mamá. Pero estoy seguro que no los amenazaron, no les pusieron una pistola en la cabeza y les dijeron, mira, vas a ir a la iglesia y vas a adorar a Dios y vas a estar ahí porque necesitas. No, o sea, vinieron por voluntad propia. Y yo creo que eso es un acto de decirle al Señor, Señor, yo te quiero amar con toda mi mente. Señor, yo estoy decidiendo hoy ir a la iglesia, yo estoy decidiendo hoy buscarte, y eso es un acto de poder amar al Señor con tu mente. Número 4, amarlo con todas las fuerzas. Fuerzas viene del griego ischis, significa fuerzas y también a la fuerza. Es poder, potencia, potente y fuerza. Aquí hay una cualidad que quiero resaltar en algunas mujeres de acá. Veo muchas, bueno, ahorita no veo muchos, pero por lo menos tenemos 2 bebés recién nacidos. No tienen mayor de ¿qué? 1 año, ¿verdad? No tienen meses. Estos bebés, pues los miramos muy lindos y están guapos, preciosos y todo. Y a veces no nos ponemos a pensar en al menos como hombres, no nos ponemos a pensar en lo que pasaron las mujeres para poderlo tener. Yo he escuchado a ustedes de que tener un bebé es cosa seria, y las mujeres que son mamás aquí me lo pueden decir si sí o no. Y he visto videos de cuando le ponen, vi un video la vez pasada de que hacen una como simulación de que un hombre quería que sintiera el dolor de dar a luz, ¿verdad? El brother se retorcía y ni siquiera estaba en el nivel que era, ¿verdad? O sea, no aguantamos los hombres para nada. O sea, ese es un dolor que implica poner de su parte como mujeres para poder dar a luz, poner de sus fuerzas. Y esas fuerzas son precisamente las que el Señor nos pide a nosotros para que lo amemos, ¿verdad? Para poder, lo que les decía, ¿verdad? Para poder dar a luz un bebé se necesitan fuerzas. Y en Génesis menciona a Raquel. Al dar a luz Benjamín, es una historia muy triste. Raquel, al dar a luz a su último hijo, Benjamín, murió porque le faltaron fuerzas. Y así hay un montón de historias de personas que mueren, ¿verdad? Porque no tuvieron las fuerzas suficientes para poder amar al Señor. Y yo le decía a Dios, ¿cómo puedo amarte con esas fuerzas? Si me estás poniendo un ejemplo de un parto, y yo pues no puedo. Y me pongo a pensar de muchas veces que, por ejemplo, vengo temprano a la iglesia, o cuando me tengo que levantar para cumplir con un compromiso que yo tengo de la iglesia. Muchas veces estoy cansado, muchas veces no tengo ganas, o muchas veces, o sea, ya el estrés laboral y todo me restan las fuerzas. Pero yo digo, Señor, 2 cosas. 1, las personas valen la pena. Y 2, yo lo quiero hacer porque yo te amo a ti, Señor. Y quiero demostrarte que te quiero amar con todas mis fuerzas. ¿Cuántos han hecho eso en algún momento? De venir y hacer un esfuerzo extra por demostrarle al Señor que lo amamos y aplicamos nuestras fuerzas para poderlo amar. Posiblemente, como les repito, ustedes ya habían escuchado este mensaje, pero el Señor hoy nos dice, miren, posiblemente ustedes están tratando de caminar en otra área donde no tienen que caminar, y deben de comenzar desde el principio. La Biblia me gusta un montón, porque el Señor nos va dando las respuestas. El Señor nos va dando cada vez una revelación de lo que Él es, qué es lo que Él quiere. Y yo les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos aman al Señor? Que levanten su mano. Amén. Ok, vamos a ver quiénes son los que aman al Señor, o qué es esa cualidad que busca Dios en las personas que le aman. Acompáñenme a Juan 14:21, por favor. Juan 14:21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Jesús me está dando a mí la respuesta de quién es el que ama a Dios directamente. ¿Y quién es el que ama a Dios? ¿Quién es esa persona que ama a Dios? El que tiene sus mandamientos. Otra versión dice el que hace suyos los mandamientos de Dios. Entonces esto lo viene a cambiar todo, porque muchas veces posiblemente yo, Sergio, o sea, yo quiero amar al Señor con todo mi corazón, pero me es difícil amar a alguien que no estoy viendo, porque Dios sabemos de que no está físicamente aquí, pero su Espíritu sí está, aquí Él está, el Espíritu Santo, y lo podemos sentir, pero muchas veces se nos es difícil amar a alguien que no podemos ver. Entonces yo te quiero ayudar y darte una manera más fácil en la cual tú puedes amar al Señor con todo tu corazón. El Señor nos dice: el que tiene mis mandamientos, el que hace mis mandamientos y los guarda, ese es es esa persona la que me ama. Entonces, si el Señor me dice que yo lo tengo que amar con todo mi corazón, ¿qué significa? Que tengo que guardar su palabra con todo mi corazón. Hay veces que yo siento que le perdemos la importancia a la palabra de Dios. Muchas veces yo ya no uso, por ejemplo, usualmente no uso este tipo de Biblias, ¿verdad? La que tengo acá, la física, porque es más fácil en mi teléfono o se me facilita más cualquier cosa. Por ejemplo, alguien que siempre miro con su Biblia es Nano, siempre anda con su Biblia en su bolsón y eso me gusta mucho porque más allá de decir, bueno, se me facilita más en el teléfono, yo creo que demuestra el poder o el amor por la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso fue que yo pude haber traído solo mi teléfono y no, yo la quise traer, porque yo le digo al Señor: Señor, yo te quiero amar con todo mi corazón, y eso significa que yo quiero poner en práctica lo que tu palabra dice con todo mi corazón, con todos mis sentimientos, con todos mis pensamientos, que es lo que implica el corazón, ¿verdad? Amar al Señor con toda el alma. El alma son nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces significa que yo voy a venir y voy a poner en práctica lo que Dios me está diciendo aquí con mis emociones, que mi voluntad la voy a someter a la palabra de Dios, que mis sentimientos van a estar regidos bajo lo que Dios dice y bajo lo que Dios piensa de mí. Amarlo con toda la mente significa que yo voy a poner la palabra en mi mente todo el día y toda la noche. David decía eso: cuán delicioso es meditar en tu palabra de día y de noche. Y amarlo con todas mis fuerzas. Yo sé que leer la palabra de Dios y ponerla en práctica es difícil y vas a requerir de fuerzas para poderlo hacer, pero yo sé que el Señor te las va a dar el día de hoy. ¿A cuántos les está hablando el Señor el día de hoy? Yo creo que el Señor nos quiere llevar a otro nivel completamente. Y quiero pedirte que cierres tus ojos un momento.